Bueno, largaron con todo la campaña electoral y fíjense Macri cómo larga la campaña electoral planteando la diferencia entre lo que es para él el presente y el futuro respecto al pasado, ¿no? Hizo una campaña fuerte en Facebook y en Instagram en la cual plantea que todas estas cosas que están hoy y muestra obras se diferencian del pasado donde no había nada. ¿Vieron la campaña? Bueno, fíjense, ¿no? Y hace una encuesta. ¿Por qué una minoría eligió el pasado? Dice, ¿no? ¿Y qué es esta encuesta? La hace en Instagram. Eso es Instagram, Maxi, eso es Instagram. Instagram. Y pone 12% que elige el pasado, que es esto sin, no sé, San Pedro Misiones acá, todo embarrado. Antes y después. Y ahora va. Justo Misiones, que perdió por 55 puntos. Claro. Ponen el Instagram. Claro, justo en Misiones donde efectivamente. No es que eligió el pasado el 12%, sino en Misiones ganó ahora el gobernador del justicialismo o de un partido que va integrando a Rovira sigue mandando ahí. A parte del radicalismo, al peronismo y a la fuerza local. Con ley de lemas también. Sacó 76% el nuevo gobernador de Misiones. Sí. Y Humberto Schiavoni, que es el presidente del PRO, sacó 15. 55 puntos 15%, de diferencia. 15%. No llegó, creo, al 15%. 14 y algo, sí, no llegó al 15. Entonces dice el pasado o el presente. ¿Hay algo más de lo que dice? Hubo una cumbre comunicacional en Olivos hace unos días. Lo de la cumbre. No, pero hablaron de esto también. Esto, bueno, dale. Claro. Bueno, ¿qué van a comunicar? Sigue Marcos Peña con Defensores del Cambio, que es el nombre de la estrategia que le han puesto a todo este tipo de cuestiones, donde justamente es comparar el pasado de los 12 años de kirchnerismo con el presente o con el futuro más institucional en la Argentina. Dijo Macri, no tengo una explicación, tal vez nadie la tenga, puede ser una forma de apego al pasado, no lo sé. Lo cierto es que por alguna razón una minoría de personas eligió lo roto a lo nuevo, lo abandonado a lo reparado, lo oscuro a lo iluminado, y que una apabullante mayoría eligió el presente. Lo que pasa es peligroso manejarse. ¿Hay alguna otra imagen o está sola esa de Misiones, puso Macri? No, pero a ver, Maxi, permanentemente, acordate la inauguración la semana pasada con muchísimo del Paseo del Bajo. De todos los argentinos nos acercamos a una etapa decisiva donde dejaremos atrás el pasado para siempre, dice Macri. ¿Solo puso la foto de Misiones? ¿Solo Misiones? Sí. No, puedo creer. Pero acordate, vos fijate en cada declaración de Macri, empieza a comparar. Lo que no hacían al principio, en la inauguración del Paseo del Bajo, tocando el asfalto, ¿no? Y diciendo, nosotros pagamos mucho menos que lo que pagaban los que estaban antes, que se robaron todo. Es permanente, y no solo en Macri, sino en todos los dirigentes. Es la única estrategia, compararse con el kirchnerismo. El peligro es que al abrirse el kirchnerismo... Ahora hablamos del peligro. Bueno, miren lo que le dijo Alberto Fernández respecto a esta encuesta y esta imagen que puso Macri de un lugar sin obras y después se hicieron las obras. Dijo Alberto Fernández, el presidente está alejado de la realidad, 8 de cada 10 argentinos quieren mirar para adelante y dejar atrás este gobierno. El marketing de Cambiemos ya no va a detener la esperanza. Yo creo que no es correcto eso. Yo creo que efectivamente hay muchos argentinos que quieren seguir mirando para adelante. Eso fue lo que depositaron como expectativas en Macri. Claro. Y Macri no lo logró. Entonces, lo que hace falta es que de alguna manera, en vez de golpear el piso y decir, no ven lo que yo estoy viendo y estoy golpeando, creo que hace falta un poco de humildad. Sí, porque si no, lo que ponemos es armar otra grieta donde tenemos psicóticos de un lado que están en contra, digamos, del gobierno, ¿no es cierto? Y gente natural, normal, ¿entendés? Y me parece que es el error. Eso es decir lo que transmite el gobierno. Exactamente. Alimenta la grieta eso. Alimenta una grieta mal. Yo creo que la grieta tiene un componente, digamos, operativo y táctico que es realmente importante y que además logró beneficios para el gobierno. El punto es cómo se maneja esa grieta. Pero es interesante lo que vos decís, Graciela. Vos decís que el presidente cuando dice no entiendo por qué la gente vota al pasado. Estamos mal si un presidente... el apego, como si fuera un trauma de la gente de querer votar algo distinto a lo que él cree que es el presente y el futuro. Lo que digo es que... como si la gente tuviera un trauma psicológico de por qué vota o al kirchnerismo o a ver, yo puedo decir, a ver, qué pena me da y no entiendo por qué no me quiere, ¿cómo se llama el de Nespresso?
¿Cómo se llama el actor? Antonio Banderas. ¿Antonio Banderas? No, no importa. Sí. Yo puedo decir como ciudadana, un presidente no puede decir, bajo ningún punto de vista, no entiendo por qué no entienden, ¿me entendés? Porque ahí tenés un problema serio de justamente de, digamos, desfasaje con la realidad. No podés aceptar eso. Sí, además hay una cosa, Graciela, Maxi, nos guste o no nos guste el método que utilizó el kirchnerismo, no voy a discutir si es bueno o malo. Objetivamente hubo un sector de la población que se vio materialmente beneficiada. Con insubsidios, con lo que vos mal, endeudando, no importa. Pero a la percepción de ese sector de la sociedad, el gobierno de Cristina Kirchner los tenía en mejor situación que este. Eso es objetivo, y no es un sector de la población que haga demasiado análisis. Y no se puede no entender eso. Eso es elemental, claro. ¿Cómo no vas a entender eso? Tienes razón lo que dice Graciela, que es triste que diga eso. Ustedes dicen que este tipo de campaña del presidente termina siendo un boomerang. Termina siendo un boomerang porque un poco el argumento está desfasado de la realidad, ¿sí? No entiende la realidad, está alejado, está alejado de la realidad. Una de las críticas que hace ya tiempo, digamos, un sector de la población le hace al gobierno de Ahora, si la opción es un poco el pasado, porque Alberto fue jefe de gabinete de Cristina, está Cristina en la fórmula, ¿por qué criticar que desde el gobierno se agarren a eso y decir, bueno, estamos comparando el presente o el futuro que te prometemos con los 12 años, porque parte del armado tiene que ver. Claro, pero es que ya lo gastó. Es la única estrategia que tiene. No, pero lo que yo estoy diciendo pero tampoco es tan ilógico que comparen. No, pero el problema no es el qué, sino el cómo. Yo lo que estoy discutiendo, por eso dije antes que me parecía que la grieta era funcional, ¿sí? El problema es cómo lo hacen. Y cómo lo hacen, es ahí donde está el error, que funciona, como dice Maxi, como un boomerang. Eso es irritativo, ¿me comprendés? Porque además la esperanza del futuro mejor, después de 3 años y medio, no sé si se le agotó totalmente, pero está muy debilitada, es decir, no es. Y los 3 años y medio que pasaron, ¿qué son, no? Por otro lado, no volver al pasado, muchachos. Ahora 12, ¿de qué gobierno era? El ahora 12 era de Cristina, lo reinstauraron, o sea, están volviendo en algún sentido al pasado. Se están quedando sin argumento. Creo que el único argumento que les queda de fuerza es la corrupción. Pero como Cristina no encabeza la fórmula, eso le pega a la segunda de la fórmula, no le pega al candidato presidencial. Yo personalmente creo que no es la corrupción. Yo creo que hay formas, o sea, lo que se cuestionaba de Cristina no era solamente la corrupción, era la corrupción, era la concentración de poder, era el modo, efectivamente. Eso generó muchísimas expectativas en Macri, y me parece que la cerrazón del gobierno de Macri y la falta de visión acerca de la necesidad de una apertura, digamos, que sostuvieron un sector importante de su entorno, es lo que llevó a esta situación. Y esto es lo que hay que, de alguna manera, desarticular para generar expectativas de que hay una segunda etapa, digamos, posible, y que amerita ser gerenciada por este gobierno. Igual si desde lo económico no pueden mostrar mucho, demasiado o nada, desde la obra pública sí, porque esto está pensado desde el arranque del inicio del gobierno de Mauricio Macri. Las obras que se pensaron en terminarlas durante el periodo electoral, que es este 2019. A ver, por eso el Paseo del Bajo, entre otros. Con esto, están las obras del Belgrano Cargas también, que juega con el tema del Belgrano Cargas. Está mencionado dentro de Facebook, donde escribió el presidente. Eso también. Y el gas, el tema del gas, la importación del gas y demás. No, todas las obras en la provincia de Buenos Aires. Además. Las 7 que le hicieron prácticamente doble vía, y que incluso dentro del gobierno los cuestionaban por no vender correctamente, mediáticamente, lo que habían hecho. Y porque parte del diagnóstico original tenía que ver con el déficit de infraestructura que este país realmente ha tenido para poder lanzarse a un proyecto de desarrollo, y era correcto, ese diagnóstico es absolutamente correcto. Era correcto. El problema es que al mismo tiempo le vaciaron la heladera a Doña Rosa, ¿no? Entonces, eso te pesa muy en contra. Hay muchas más Doña Rosas que usuarios de autopistas, por decírtelo de una manera muy burda. Yo creo que el grave error de este problema, de este gobierno, fue descontrolarse, es decir, desconsiderar el sector de menores recursos. Eso es gravísimo. Electoralmente hablando, moralmente, pero electoralmente es un error fatal. Ellos creen que es un efecto colateral de haber hecho lo que había que hacer. Sí, cuando te transmito lo que dicen. No, yo sé, te entiendo. Obviamente se dan cuenta que la gente tiene menos plata
que no alcanza la plata para llegar a fin de mes, que la inflación es un horror, pero dicen, bueno, alguien tenía que sincerar el tema tarifa, en algún momento había que sacar el cepo, está bien, pasó hace 3 años, había que apuntar a un déficit, bueno, después se endeudaron, todo lo que quieras, pero son conscientes que eso los afecta electoralmente, pero creen que es un efecto colateral de haber hecho lo que tenían que hacer. Pero hubiera posiblemente pagado menos si hubiera generado mayor masa crítica a través de una estrategia transversal que pudiera generar realmente apoyos, ¿no es cierto?, por fuera del PRO, ¿no?